Hola a todos, el Festival de Cine El Ojo Cojo sigue recorriendo las redes por estos días y hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de entrevistas. Cine y convivencia es nuestro tema y vamos a hablar de dos poblaciones vulnerables, las personas con diversidad funcional y también la niñez. Para ello contamos con Selma Bergash, directora de la película Índigo, por cierto, participante en este año 2020 en nuestro festival. Igualmente nos estará acompañando Raquel Sánchez Padilla, ella es antropóloga social y cultural. La artista e investigadora Silvia Ramírez también estará con nosotros. Y qué honor que tengamos también con nosotros a Enrique Martínez, una voz respetada en el ámbito de la educación. Comenzamos con Raquel. ¿Cuán importante es que la sociedad, incluyendo por supuesto la industria cinematográfica, comience a ofrecer puestos laborales a personas con diversidad funcional? Bueno, pensando en esta pregunta, ¿no? ¿Cuán de necesario es? Es necesario para nosotros como sociedad. O sea, creo que la necesidad está en la necesidad que tengamos nosotros como sociedad de querer tener un mundo más justo, más libre y más en paz. En ese sentido, ni más ni menos que responde esta necesidad a un derecho fundamental, un derecho que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 23. En la medida en que se dé cumplimiento a este artículo, pues conseguiremos esa sociedad, ¿no? El artículo 23 dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Bueno, pues en esta línea las personas con diversidad funcional, que son por encima de cualquier otro término personas, tienen esos mismos derechos y en fin, en ese sentido creo que se puede plantear como una necesidad social. Es una necesidad social en la medida de eso que queramos ser una sociedad justa, ¿no? En concreto, respecto a las personas con diversidad funcional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que este derecho al trabajo debe llevarse a cabo, debe ejercerse en un mercado y entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible, y en unas condiciones de trabajo justas, favorables, seguras y saludables. Bueno, pues si la industria cinematográfica quiere sumarse y tiene ese compromiso que creo que debe tener, desde luego, con esa sociedad más justa, más libre, más pacífica, más equitativa, donde no haya discriminación, que estamos hablando, pues en ese sentido, pues sí, es una necesidad y por encima de cualquier otra cosa es un derecho humano. Selma, tu película Índigo también habla sobre niñez, sobre personas con diversidad de pensamiento, de maneras de ver la vida. Para ti, ¿cuán importante es que la sociedad, incluyendo nuestra industria, la cinematográfica, comience a ofrecer puestos laborales a personas con diversidad funcional? I think that it's important to talk also about that subject. And I had the desire to initiate a reflection on the relationship between the world of the invisible, the irrational one, and the world and the medical universe with rational, and also about the unspoken, because that subject is often like taboo and people can talk about that. And for me, the responsibility of the cinema is to contribute to change the mentalities and the behaviors. And in this sense, also, the function of cinema is to value the human and to lift the handicap out of prejudices and isolation, to overcoming fears and embarrassments towards this other who seems so different, so distant. Bueno, el Festival El Ojo Cojo nos ha dejado saldos positivos en el año 2020. Hemos logrado, bueno, que todas las películas sean adaptadas a personas con diversidad funcional, dígase diversidad sonora, diversidad visual. ¿Cuán importante creen que sea que hayamos logrado este propósito? Me parece estupendísimo, ¿no? Me parece genial. Sí creo que es importante aquí subrayar que cuando hablamos de accesibilidad universal, cuando estamos pensando en hacer
una oferta accesible, sea cual sea el producto que tengamos o que estemos ofertando. Hablamos a nivel social o en el imaginario social, creo que lo que más hay es la idea de accesibilidad física, ¿no? Lo que tiene que ver con la movilidad y con las barreras arquitectónicas. Esa es un tipo de accesibilidad, pero también está la accesibilidad que vosotros habéis tenido en cuenta en el festival, la accesibilidad sensorial. En vuestro caso pues ha sido para la diversidad auditiva y visual, y luego tenemos la accesibilidad cognitiva, que es como la gran olvidada, pero que es una de las 3 patas también fundamentales, ¿no? La accesibilidad cognitiva lo que hace es que la información, todo aquello que tiene que ver con contenidos, los hace fáciles de comprender, los hace accesibles a cualquier tipo de persona, a lo mejor una niña o niño, una persona con diversidad funcional cognitiva, una persona, por ejemplo, de otro país que no domina tanto el idioma, etcétera, ¿vale? Entonces, todo lo que sea generar oportunidades de accesibilidad, pues me parece muy importante. Yo creo de todas maneras que en la industria cinematográfica tenéis una oportunidad enorme de hacer una gran labor en lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Creo que tenéis la oportunidad de sensibilizar y concienciar acerca de la diversidad humana, y eso es absolutamente maravilloso, y creo que ahí es donde está realmente el kit del cambio, ¿no? La clave del cambio está precisamente en el discurso que tenemos acerca de qué es ser persona, ¿no? La idea de persona que tenemos. Aprovechamos entonces para hablar sobre otra población vulnerable, que es precisamente la niñez, y nos gustaría saber cómo se ha abordado este tema dentro de las películas de los últimos años. Silvia, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, en los últimos 10 años aproximadamente, ¿cómo se ha venido hablando el tema de la niñez en el cine a nivel internacional? Bueno, yo considero que el tema de la representación de la infancia en el cine en los últimos años se ha realizado de manera muy desigual. Pero por mi parte me gustaría como llamar la atención sobre lo que está pasando en el tema de, la producción del cine iberoamericano. He tenido como la fortuna de participar y colaborar en la plataforma de cine y educación Platino Educa, cuya coordinadora pedagógica es Cristina Linares, y con ella he descubierto una producción muy rica, centrada fundamentalmente en las niñas, en los niños y adolescentes. Creo que se está haciendo un esfuerzo bastante amplio por lograr retratar desde el cine como toda la diversidad de este colectivo, que para nada es un colectivo homogéneo. Creo que es muy importante que en las películas, tanto de ficción como en el cine documental, empiece a aparecer toda la diversidad de las niñas y los niños, todo su universo identitario relacionado con lo étnico, lo cultural, con el género, su contexto socioeconómico, geográfico. Todos estos son elementos que influyen en la manera como ellas y ellos perciben el mundo, viven su realidad, se relacionan con las demás personas y cómo van conformando un universo simbólico del que nosotros tenemos mucho que aprender. Creo que ya en la historia del cine hemos visto cómo se ha hecho un esfuerzo por aproximarse a ese misterio de la infancia. Por ejemplo, en películas tan clásicas y bueno, ya 1000 veces mencionadas como 400 golpes, por ejemplo, donde al niño, al protagonista, lo cubre como un aura de misterio. No puedes entrar, digamos, a develar qué es lo que está pasando en la cabeza de él. Creo que eso es uno de los grandes retos de las personas que se dedican al cine, a la producción cinematográfica relacionada con la infancia, que es cómo aproximarnos otra vez a esa manera como percibíamos el mundo en ese momento, cuando éramos pequeños. Y definitivamente es un reto, ¿no? No hablar de la infancia desde siendo ya adultos, pero tratando de darle el protagonismo que se merece y no desde una mirada adultocéntrica. Enrique, es todo un placer tenerlo con nosotros. ¿Nos pudiera comentar también sobre el abordaje que ha tenido el cine
del tema de la niñez en los últimos años? Hay un cine en sentido objetivo, la producción de películas, y hay una infancia en sentido objetivo, las personas desde su nacimiento hasta los 18 años, a estar a la definición de la Convención de los Derechos del Niño. Pero en realidad no hay un cine y no hay una infancia. Hay muchos cines y hay muchas infancias. Hay producciones socioculturales de la infancia, sentidos atribuidos a la infancia. Y entonces tenemos niños y niñas y adolescentes que son consumidores de cine, pero que también son actores o actrices. En algunos casos pueden ser incluso sujetos del cine cuando su mirada es recogida como portadora, como vehículo principal de la película, como contenido principal de la película. E incluso pueden ser los niños, ¿por qué no?, productores de cine. Y en este sentido quisiera referirme muy especialmente brevemente a una notable experiencia latinoamericana que seguramente muchos de ustedes conocen, el Plan DENI. Fue un plan creado por un antropólogo cubano, Luis Campos Martínez, profesor de la Universidad Central de Quito. El Plan DENI nació en Ecuador en 1967 con otro nombre Ismailillo, y fue tomado luego por el Secretariado Latinoamericano de la Oficina Católica Internacional de Cine. Se extendió hasta Lima. En 1970 llegó a Montevideo. En Montevideo tengo la sensación de que tuvo una acogida muy interesante y formó a muchos chicos. Y en Río de Janeiro adoptó el nombre de Cinema Educação, Cineduc. Llegó a la República Dominicana y a todo el continente. El Plan DENI entonces buscaba investigar la actitud del niño frente al cine, poner en práctica una pedagogía que permitiera utilizar imágenes visuales para una mejor educación del niño, y orientar a los niños en el aprendizaje del lenguaje fílmico. Es decir, sentaba las bases de una lectura crítica del cine. Por eso que quiero rescatar ese notable antecedente latinoamericano que tiene que ver justamente con infancia y cine, que buscaba realmente, primero desde la filmología, después ya desde un lenguaje total, incorporar a los niños, la reflexión sobre los niños, pero más a los niños, al cine. Entonces, sí es verdad que hay muchos cines, sí es verdad que hay muchas infancias, sí es verdad que hay representaciones sociales diversas. Cuando uno quiere poner esas categorías en conexión, se encuentra con que el resultado es muy complejo. Muchas infancias, muchos cines, muchas miradas, muchas perspectivas y muchos roles de los niños en el cine. Pero bueno, no quiero eludir la pregunta concreta, y creo que la presencia de los niños en el cine expresa justamente esta complejidad que me acabo de referir en los últimos años. Y permítanme plantearles una conjetura, una hipótesis, no digo una profecía, pero sí una conjetura, y es que habrá una nueva relación entre cine e infancia, donde el adultocentrismo tradicional dejará gradualmente paso a un cine que recupere la mirada de los niños como sujetos, no solo como público, no solo como actores marginales, también ni como simples objetos de la historia, sino como sujetos y portadores de una mirada válida. Esta hipótesis no se me ocurre solo a mí. Por ejemplo, he leído al colombiano Camilo Bácares Jara, quien expresa que los movimientos de ruptura que rompen con todo el cine anterior a la Segunda Guerra Mundial se fundan en la infancia, y esto sigue sucediendo. Y en subsidio de su hipótesis, dice Camilo, es impensable el neorrealismo sin los niños, la Nouvelle Vague con Truffaut, los 400 golpes, en fin, la infancia toma un lugar central, dice este colega, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y yo me atrevo a decir que sí, hasta las producciones más recientes, como Anne with an E, no se la han visto, una bellísima serie, pero incluso yo diría que El Ciudadano Kane, donde los niños no están particularmente presentes, sin embargo toda la trama de esa película reposa en un recuerdo infantil del Ciudadano Kane, que solo se descubre en la última toma
o en las últimas tomas para el público, no para los quienes investigaron la muerte de ese notable publicista que era el ciudadano Kane. Bueno, el tema es de una enorme importancia para el cine. Yo creo que nuevos cines alternativos e independientes van a seguir esta tendencia y seguramente luego lo seguirá la gran industria. Pero es un tema que aún requiere enorme cantidad de reflexión y de investigación, no solo detrás de cámaras o fuera de la cámara, sino también con la mirada inquisidora del cine, que es capaz de construir nuevas realidades y nuevos sentidos. Un debate que sin dudas da para muchísimo más. Temas que tenemos que seguir hablando, tocando bien de cerca, porque son asuntos que en definitiva tienen que ver con todos. Muchísimas gracias a Selma, también a Raquel, a Silvia y, como no, a el respetadísimo Enrique Ramírez. Gracias y volveremos a encontrarnos otra vez para seguir dialogando sobre temas sensibles, para hablar de cine y convivencia desde el Festival de Cine El Ojo Cojo de Madrid. Abrazo para todos.